Buen día, Luis Bramer lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Luis? Un gusto saludarlo, saludo a toda la audiencia. Qué paradoja, ¿no? Porque se habla de que en esta ley ómnibus que mandaría el lunes 11 de diciembre estaría incluido el hecho de reponer el impuesto a las ganancias en los salarios. Bueno, sería primero una gran defraudación a su propio electorado al que le prometió bajar impuestos. Sí. Resulta ser que va a imponerle nuevamente un impuesto a los trabajadores, ¿no? En segundo lugar, no es la forma de buscar recursos, porque he escuchado a algunos gobernadores, el de Mendoza que ha hecho una presentación en la Corte Suprema, el de Corrientes, lo escuché al gobernador electo de Entre Ríos con la misma queja, y uno cuando hace el análisis de qué impacto fiscal tiene el impuesto a las ganancias sobre el presupuesto, es el 0,90 del presupuesto, el impuesto a las ganancias, cuarta categoría. Y solamente el 56% de ese 0,90, el 56% de ese 0,90 es coparticipable entre 23 provincias más el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, cuando utilizan que la falta de recursos proviene de que los trabajadores hemos dejado de pagar ganancias, es una falacia. No es esa la causa principal por la que puedan llegar a querer reponer ese impuesto. Pero a su vez, cuando uno observa lo que son las exenciones o disminuciones impositivas que hacen algunas provincias, se da cuenta que los ingresos de una provincia están integrados por la masa coparticipable por un lado y por los impuestos provinciales que se genera la recaudación por otro. Esos impuestos principalmente es el ingreso bruto, el impuesto a los sellos, el impuesto inmobiliario. Sí. El ingreso bruto, por ejemplo, en una provincia promedio oscila entre el 3,5 y 5% la tasa o la alícuota. Pero hay provincias que utilizando la masa coparticipable, donde iría la plata de los trabajadores, hacen disminuciones impositivas muy gravosas para la provincia, a los sectores agroindustriales que exportan y que todo el mundo sabe cómo se manejan y que son oligopolios. Es decir, con la plata de los trabajadores le hacen exenciones impositivas a los tipos más poderosos de la Argentina. Entonces este es el segundo punto en discusión. Y el tercero es, si quisieran verdaderamente mejorar la situación de ingresos de las provincias porque pierden esta recaudación, que vuelvo a decir, es el 0,40 y pico del presupuesto, la parte coparticipable, podrían votar tranquilamente algo que Argentina adhirió en la OCDE, que es a que las empresas globalizadas liquiden impuestos sobre la base de un mínimo de un 15% de rentabilidad, porque la tasa sobre la que liquidan en Argentina es del 4 aproximadamente. Claro, igualmente, más allá de estos datos técnicos que me gusta escuchar porque nos marca una situación respecto de qué parte gravita de los trabajadores sobre el presupuesto general, se viene repitiendo de distintos referentes, Diana Mondino, bueno, el mismo Guillermo Francos, el mismo Milei, no hay plata, no hay plata, no hay plata, no hay plata, como si plata no hubiese en general. Sale la izquierda diciendo plata hay, el tema es dónde la ubican y a quién le pagan. ¿Qué opina usted? Mire, puntualmente creo que el presidente electo generó una expectativa muy alta en la sociedad de que iba a resolver todos los problemas y que el ajuste lo iba a pagar la política. Como discurso por ahí es seductor para cualquier ciudadano escucharlo, pero en términos generales, o en términos cuando uno va a ver el presupuesto, no es la política, como él dice, la que se lleva la gran parte del presupuesto. Es más del 60% del presupuesto está concentrado en lo que serían las inversiones sociales que hace el ANSES, jubilaciones, pensiones, etcétera. Con lo cual, creo que se parte de un concepto erróneo que es creer que se iba a solucionar el problema disminuyendo el gasto de la política, que hay que reducir lo que él quiera hacer, lo explique, pero no hay mucho margen en el presupuesto de la nación como para achicar gastos en función de esto. Bueno, este gobierno que se va con muchísimo sacrificio ha ido cumpliendo sus obligaciones del Estado, con todo el mundo, y ha tomado medidas, algunas pueden ser acertadas, otras pueden no haber gustado, pero ha cumplido con sus obligaciones. Quien asume, supongo que tenía un proyecto superador de esto, que íbamos a estar mejor y no peor, para eso se postuló y para eso ganó una elección. Ahora parece ser que se choca con la realidad y lo primero que se pretende es ajustar por los sectores o más vulnerables, los que menos tienen, o sobre los trabajadores. Vayan sobre aquellos que tienen ganancias siderales en la Argentina y a los que nadie controla, por ejemplo los formadores de precios de los alimentos, ¿no?
Claro, hay una ecuación muy propia de Guillermo Francos, yo digo, no me dan los cálculos, pero él debe tener sus razones, que dice que el dólar oficial, que está cerca de los 380 pesos, pasaría a costar el doble aproximadamente, entre 600 y 700 pesos, pero que esto no va a derivar ni en un aumento gravoso de los alimentos, ni tampoco en un aumento del blue. ¿Tiene lógica ese cálculo? Para mí no tiene lógica y la historia contradice sus propios dichos. Si vos recordás cuando asume Cambiemos en el gobierno, cuando Pratgay plantea la liberación del cepo, era porque decía, y que no se iba a traducir en incremento de precios, era porque decía que los precios ya estaban al valor del dólar ilegal o de los dólares financieros. Y sin embargo, es cierto que lo habían llevado a ese precio, pero no solamente ese precio, cuando se produjo la devaluación fue el precio que ya lo habían llevado más la devaluación, es decir, lo empírico demuestra lo desacertado del comentario de que esto no se va a ir a precio. Si hay devaluación, segura y rápidamente va a ir a precio, porque si hay algo que nunca pierde el sector empresario es su tasa de rentabilidad. Claro, a una costa del bolsillo de todos los argentinos, ¿no? Digo, consultoras económicas ya descuentan que por lo menos los primeros 3 meses van a ser de una inflación por encima de los 2 dígitos y en algún caso cercana al 20%. ¿Cuál va a ser la mecánica o la dinámica que van a tener los distintos sindicatos, en este caso la bancaria, respecto de los saberes que pueden perder poder de compra muy rápidamente? Hay 3 cosas para analizar en la pregunta. La primera de ellas es que se ha manifestado públicamente por el presidente electo y por sus futuros funcionarios que se van a eliminar los controles de precio. Eso es como poner el zorro a cuidar las gallinas dentro del gallinero, ¿no? Y sin posibilidad que la gallina salte por ningún lado. Entonces, lo primero es, va a haber una liberación de precios. Bueno, si hay liberación de precios, habrá liberación de pedido de paritaria también. Me imagino que no van a pensar que tranquilamente nos vamos a quedar con que ellos liberan los precios, cobran lo que quieren y llevan a una inflación más alta de la que hay y que nosotros vamos a aceptar aumentos salariales por debajo de esa inflación. Lo segundo que se ha dicho es que va a haber estanflación. Estanflación es precios cada vez más altos porque la inflación crece y no tener empleo porque estanflación es precios altos por inflación y recesión económica. Es decir, si hay recesión hay desempleo, quiere decir que los precios van a valer más caros y no vamos a tener trabajo. Y la tercera, claramente, el sistema de paritaria tiene que funcionar. Así como hay libertad de precio, habrá libertades de pedidos y aumentos salariales, entonces. Seguro. Por último, estamos hablando con Sergio Palazzo, diputado nacional y titular de la bancaria. Hay cosas que fueron quedando de lado, ¿no?, en la propuesta de Milei a lo que se viene rumoreando. Lo sabremos el 11, si es que él va a dolarizar en un día, como dijo en un momento, aunque luego él mismo se desmintió. Dolarización quedó de lado y prender fuego el Banco Central de la República Argentina. Usted, por las últimas declaraciones, también intuye que este plan de Milei quedó de lado. Yo creo que la realidad le va a ir dejando muchas cosas de lado de las que dijo en campaña y va a terminar como que eran golpes de efecto electorales que le sirvieron para ganar una elección ante un clima social adverso al oficialismo. El artículo 75, inciso 6, creo que de la Constitución, establece que el Estado argentino deberá tener un banco central que emita moneda. Me parece que si uno quiere cambiar la moneda por el dólar y anular el peso o dejarlo de hacer existir, y quiere detonar, eliminar o cerrar, que son los términos que usó el Banco Central, ninguna de las dos cosas las puede hacer por una vía legal. Tiene que reformar la Constitución. Así que por eso creo que también fue girando su discurso, que ahora tiene que resolver primero el problema de las LELIC para que después vengan las reformas de segunda, tercera generación, aquellas que llegarán a 35 años que ha planteado, o no sé qué cantidad de años. Claro. Yo creo que tiene una imposibilidad constitucional y lo único que podrá hacer es modificar la Carta Orgánica del Banco Central para incorporar una nueva moneda dentro de la que es el peso, pero no eliminando el peso. Me parece que eso, inclusive hasta el presidente actual de la Corte Suprema, en un discurso o en una exposición hace un mes y medio atrás, ya también lo dejó claro, que Argentina no puede no tener una moneda y que sea una moneda de comercialización. Hay un clima político que me parece debería tender al consenso. Esto hubiese ganado Massa, o en este caso ganando Milei, primero para los acuerdos que son necesarios, seguramente para algunas modificaciones, pero que no vayan en contra de los laburantes. Pero también, por otro lado, se va tejiendo un Mauricio Macri que en canales de televisión habla de que
determinada gente va a salir a defender su gobierno, como enfrentando al pueblo contra el pueblo. Joaquín de la Torre, lo escuché el domingo a la noche en el programa de Romina Mangel diciendo exactamente lo mismo, y algunos referentes de La Libertad Avanza marcando la gente de bien. A mí estos maniqueísmos me dan profundo temor, como presuponiendo que el que no piensa como Milei sería gente del mal. Digo, ¿cómo prevé también Palazzo el clima social y el derecho a manifestarse que deben tener los trabajadores? En principio pareciera ser que tienen una cuestión maniquea, de un lado los buenos, del otro lado los malos, porque no piensan lo mismo que él, y creo que hay un 45% de la sociedad argentina que le dijo que bajo estos parámetros no quiere que lo gobierne, con lo cual no es una sociedad que sea la mitad son buenos y la mitad son malos. Tenemos pensamientos distintos y en democracia eso tiene que ser aceptado. Dependerá de las medidas que él tome, así como tiene y la realidad lo va modificando en esto de eliminar el Banco Central, de la dolarización. La realidad también lo puede ir, ojalá lo haga recapacitar y modificar el pensamiento. Acá él llegó diciendo que el ajuste lo pagaba la política. Parece ser, como vienen sus medidas, que el ajuste lo paga la gente. Porque si vos liberás precios, si vos liberás tarifas, si vos querés condicionar salarios, si vos querés que no haya protesta social ante los problemas que pueda generar la economía, y para ello amenazás con mano dura, me parece que no es el camino que inclusive sus propios votantes eligieron cuando depositaron en él su confianza. Yo estimo y creo y apelo a que la discusión entre los jóvenes y los supuestos orcos, como dijo Macri, sea en el marco de las ideas y del debate y no en el marco de la violencia. Creo que hicieron una campaña muy violenta y creo que quieren continuar con esa violencia. Pareciera ser que se regodean pensando en una batalla campal donde haya desgracias personales cuando hacen ese tipo de anuncio de que salgan a defender, o las expresiones que tuvieron también uno de los funcionarios de Cambiemos, creo que fue de la Torre, que está sí, su familia está muy cercana a Milei en el gabinete, así que espero que el debate sea en el marco de las ideas, de la razón y del consenso, y si no es en el consenso será en el marco del debate y en los marcos democráticos. Así como para nosotros, para el presidente electo y todos sus funcionarios, todo dentro de la ley, nada fuera de la ley, así que así como nosotros haremos las cosas en el marco de la legalidad y lo que la Constitución prevé y las leyes prevén, que se encarguen también de hacer las cosas en el marco de la ley ellos, ¿no? Y no que pretendan gobernar por decreto, como ya anunció una futura ministra importante de este gobierno electo. Sergio Palazzo, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, un abrazo grande a todos los oyentes, hasta luego.